Las ciudades son heterogéneas, ya sea por las lógicas económicas que determinan el valor de los suelos o por las lógicas sociales que implican un reagrupamiento por semejanza o por las lógicas espaciales mismas. No obstante, algunas ciudades presentan similitudes por una cultura, una historia o un desarrollo parecido. Las ciudades se clasifican de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su morfología, a los sectores de producción, a la densidad de población, entre otros criterios. Las ciudades se diferencian entre sí por la cantidad y variedad de funciones que se concentran y también por el tamaño de la población que vive en ella. Una ciudad tendrá mayor jerarquía cuanta más población tenga y más complejas sean sus funciones. Las ciudades pequeñas cubren las necesidades de su población y las zonas circundantes, brindan los servicios educativos y de salud mínimos y abastecen de insumos básicos y desarrollo de servicios comerciales. Las ciudades medianas presentan una mayor cantidad de población y se desarrollan actividades industriales, educativas, de salud y recreativas un poco más variadas y complejas. Por su parte, las grandes metrópolis o las ciudades grandes superan el 1.000.000 de habitantes. Las actividades que se desarrollan son más sofisticadas y más complejas debido a la cantidad de habitantes. En cuanto a las funciones de las ciudades, pueden ser diversas en relación a las actividades que se desarrollen y a los bienes y los servicios que se ofrecen. Hay funciones básicas que todas las ciudades brindan, como son, por ejemplo, la residencia, la función comercial, la educativa, la sanitaria y la cultural básica. Pero hay otras más especializadas, como son las funciones industriales, las funciones político-administrativas, las financieras, las funciones de transporte, las turísticas, religiosas, militares, tecnológicas o culturales. Todas las ciudades tienen varias funciones, aunque unas están más desarrolladas que otras. Por ejemplo, las ciudades capitales de provincia tienen una marcada función político-administrativa. Y sin embargo, cada ciudad tiene la capacidad de organizar su territorio en torno a sí misma, a sus actividades económicas y a sus propias funciones. También existen ciudades globales que funcionan como nodos, desde donde se arman las redes de transporte y comunicación globales. Son ciudades que resultan atractivas para las grandes inversiones de dinero, como las metrópolis. Estas ciudades suelen descentralizar las actividades productivas y centrarse más en servicios calificados. Es por eso que se las denomina postindustriales. Ya dejaron la etapa industrial y pasaron a la etapa terciaria. Son reconocidas mundialmente, suelen ser sede de eventos internacionales, tienen grandes aeropuertos y sistemas de transporte muy complejos. También tienen una muy buena infraestructura de telecomunicaciones y suelen ser el centro de un área metropolitana. Como ejemplo, en nuestro país podemos citar a Buenos Aires, el área metropolitana, el AMBA. Las ciudades sustentables implementan políticas que son amigables con el medio ambiente en relación a los modos de producción y de consumo. Tratan de alcanzar el desarrollo económico y social sin dañar el planeta. Por ejemplo, mediante una mayor cantidad de espacios verdes, usan energías renovables, los medios de transporte son eficientes y poco contaminantes, las fuentes de alimentos son cercanas para evitar grandes traslados de la población. En la práctica del urbanismo se tienen en cuenta los espacios o zonas urbanas que requieren ordenamiento, ya sea un ordenamiento arquitectónico o de nueva infraestructura. Estos cambios repercuten sobre la morfología física de la ciudad, pero también sobre la estructura sociodemográfica, donde los núcleos históricos han envejecido y han rejuvenecido las periferias. La estructura ambiental también cambia por el uso de los automóviles que aumenta la contaminación y el consumo de energía,
Y también cambia la estructura económica, porque las actividades económicas y los servicios se van redistribuyendo en el espacio en función de satisfacer las demandas de las nuevas áreas residenciales. Es por eso que el enfoque político práctico del urbanismo hoy está centrado en la recuperación del espacio urbano y en el desarrollo social, partiendo siempre de la idea de una ciudad posible y no de un ideal. Las acciones pasan por el mejoramiento de la vivienda y la incorporación de servicios, equipamientos, vías de comunicación y a su vez la conservación del patrimonio arquitectónico e histórico, que es lo que conforma la identidad de una ciudad. Eso también está fortalecido. Las ciudades se expanden continuamente en todo su perímetro, alrededor de todo su territorio, pero de manera gradual, por lo que se pueden apreciar a simple vista esos cambios, pero con el pasar de los años. Inclusive suele suceder que terrenos destinados para uso agropecuario o para conservación ecológica son loteados y vendidos para uso urbano. Hasta ahora no existen barreras territoriales que obstaculicen la expansión de las ciudades, porque hasta en los lugares más difíciles han logrado poder expandirse. Cuando las ciudades son pequeñas, su tendencia a la expansión es concéntrica, porque la población busca mantener cierta proximidad con el centro. Ante el cambio de modelo económico del sector primario al industrial o al terciario inclusive, las ciudades reciben grandes cantidades de habitantes y desbordan hacia las periferias. Esto se puede dar a lo largo de las carreteras que unen funcionalmente a las ciudades con sus poblados cercanos, formando corredores urbanos por donde la población circula hacia los centros. Con el tiempo se van instalando comercios y servicios para satisfacer la demanda y gradualmente se van urbanizando estos corredores. Existen algunos patrones de parcelación de territorio. Un ejemplo de ellos pueden ser los pueblos aislados en la periferia, donde los pobladores están entre 10 y 15 kilómetros alejados de la ciudad, cuentan con una población estable, tienen servicios de salud, educación y abastecimiento básicos y se dedican a actividades agropecuarias y comerciales. El esquema urbano es bastante tradicional, en cuyo centro se encuentran los mercados, la iglesia, el municipio, los principales comercios y servicios. También están los pueblos en proceso de absorción, que son los que sus habitantes se trasladan a la ciudad por razones laborales, es decir, que hay una dependencia funcional y económica directa con la ciudad. Esto genera que nuevos pobladores se asienten y se una físicamente el espacio del pueblo con la ciudad. Los patrones tienen algunas características, los patrones de expansión. El proceso de conversión del uso del suelo de rural a urbano ubica a cada asentamiento en la periferia en un espacio y en un tiempo. En situaciones normales de crecimiento urbano, el proceso de expansión es lineal e irreversible hasta que se satura el territorio. La expansión o consolidación urbana en una zona periférica ocurre paralelamente. Conforme se expande, se densifica. Y conforme se densifica, se expande aún más. El proceso siempre se inicia con la ocupación dispersa del territorio, que es la expansión, y termina con la consolidación al llegar a su máxima densidad. La expansión se produce sobre todo tipo de terrenos. Los límites naturales de la expansión pueden ser un río, un lago, una montaña empinada o una barranca profunda. También pueden ser un límite, una deseconomía, como es el hecho de que si los usuarios se tienen que trasladar una gran distancia, van a gastar más tiempo y dinero en ello. Finalmente, la ciudad es un espacio vivido y percibido de forma diferente por sus habitantes, según símbolos y valores que se van elaborando a través de experiencias y percepciones individuales y colectivas. Este enfoque se apoya sobre la imagen mental como eslabón entre el medio real y la conducta. Según distintos modelos que explican la relación hombre-medio,
la persona actúa dentro de una estructura de conocimiento del mundo que está limitada por la cantidad y la calidad de información, por sus experiencias, por la cultura y por la etapa dentro del ciclo de vida. Más descriptivamente, la imagen de la ciudad se organiza en la mente a través de las sendas y caminos, los puntos estratégicos o nodos, los bordes, los barrios, los hitos. Vivir en una ciudad tiene ventajas y tiene desventajas. Dentro de las primeras podemos mencionar las posibilidades de estudio, de recreación, del acceso a mejores servicios de salud, variedades de empleos, capacitación profesional y otras alternativas de esparcimiento. Como desventajas, podemos mencionar la escasez de viviendas, el estrés, la falta de agua potable y de cloacas en algunos sectores, contaminación sonora y visual, problemas de transporte, desorden en el tránsito, acumulación de residuos, falta de espacios verdes, inundaciones y otros más.